ejemplo, ayer supimos de esta reunión que sostuvieron ustedes, los gobernadores de todas las entidades del país, con la ministra en retiro, ahora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y donde hubo mucho encono por parte de algunos de ustedes con las políticas públicas de Hugo López-Gatell. Incluso se habló de temas que tienen que ver de carácter penal y responsabilidades. ¿Nos puede platicar un poco de eso? Sí, Porque creo efectivamente que tuvimos esa usted lo ha reunión ayer. señalado, en Quintana Roo, el norte está naranja y el sur está rojo. Así es. Entonces hay diferencias ahí. A ver, ¿cómo Sí. se tienen que manejar las cosas y qué pasó ayer? Originalmente, hace ya algunos meses, yo de hecho estuve en esa reunión, en esa conferencia de la mañana del presidente. Me invitaron como parte del sector turístico y de la presentación del semáforo nacional, del Plan Nacional de Reactivación. Y yo dije en mi intervención que me parecía muy bien que hubiera un semáforo y un plan nacional que coordine los aspectos de salud en el país, pero que era también muy importante que se tomaran en cuenta las decisiones y el conocimiento local y regional de las diversas autoridades para que no hubiera un esquema que se viera desde el centro del país y no entendiera o conociera las diferentes características de las acciones que estaban ocurriendo en la zona y que debía haber ese acuerdo entre los diversos semáforos locales que se habían implementado y el semáforo nacional que se estaba implementando en ese momento. Así se vino dando durante varios días. De repente empezaron las modificaciones en las condiciones mismas del semáforo nacional, donde de repente nos informan de cambios en la forma de ubicar los colores del semáforo. Las variables que se tenían se modifican, cambian. Y de repente vemos una información en donde dice los estados no mandan la información adecuada y por lo tanto no se puede generar un semáforo ante esto. No tuve contacto con los 32 gobernadores, pero sí con algunos de ellos, y en ninguno de los casos había atraso en la información. No sé si en algún otro estado lo hubo para dar pauta o pie a este comentario, pero nos parecía que algo estaba pasando o ocurriendo que no era específicamente esa información que se había dado y que sentíamos que nos estaban trasladando la responsabilidad completa de las diversas acciones cuando no había una corresponsabilidad en el momento en los colores del semáforo. Se hicieron algunos comentarios, hubo diferencias, se habló de pasar el semáforo a color quincenal en lugar de semanal. Se siguieron las reuniones, mandamos información a la Secretaría de Salud Federal, precisamente en la búsqueda de encontrar un esquema de coordinación adecuado y diálogo que nos permitiera transitar de mejor forma. Y ayer era la reunión para ver precisamente cómo había avanzado ese esquema de diálogo o coordinación. Y cuando empieza la reunión, pues esperábamos que sea una reunión así, de coordinación. Y lo que hubo, pues fue un planteamiento de hacernos recordar que era responsabilidad de la federación la creación del semáforo y que si los gobernadores hacíamos o poníamos un esquema diferente, pues todas las acciones se podían dar desde la parte administrativa, civil y hasta penal por no llevarlo de la forma en la que la federación estaba indicando. Eso, evidentemente, para todos los gobernadores, y hablo de todos, los de Morena, los del PAN, los del PRI, los del PRD, los independientes, todos coincidimos
en que nos parecía una acción que no era la más adecuada para la generación de este diálogo y coordinación, sino que había pues una amenaza, una advertencia, que no entendíamos tampoco de dónde venía o cuál tenía ese propósito. La intervención de la Secretaría de Gobernación fue muy importante, de la secretaria Sánchez Cordero, ¿Pero por qué llegó a pidiéndonos, eso López-Gatell? pidiéndonos un mayor diálogo y afortunadamente se tuvo pues un buen comentario al final. Decidimos que esto es un proceso de coordinación en el que debemos de ponernos de acuerdo, en el que hay que tomar en cuenta los aspectos de índole económico también, porque el semáforo pues no puede solamente hablar de un tema de salud si se va a meter a un esquema que tiene que ver con la recuperación. Imaginemos un empresario que abre porque se acabó el proceso de sana distancia federal y permite que empiece un proceso de recuperación económica. Y abre y va en color rojo y logran transitar al color naranja, abren esquemas de protocolos de ocupaciones de 30, 40, 50%, arman todo y de repente, una semana después, el semáforo federal, sin considerar las diversas acciones económicas que se dan, pues salen en rojo. Y todo ese proceso de trabajo, de haber regresado a sus trabajadores, de haber hecho promoción, pues ahora fíjate que siempre ya no. Cierre del negocio, lo lamentamos, pero pues hay que volver. Y una semana después, por diversas razones, vuelves a color naranja y otra vez vuelves a llamar y luego a color rojo y volver a cerrar. Pues me parece que eso, Sí. de manera funcional y operativa, es imposible. Y aquí lo que estamos tratando de hacer es cuidar la salud de la gente. Yo no conozco ninguno de los gobernadores que no esté implementando hoy acciones de diversos tipos, algunos más, algunos menos, pero hay una cantidad muy importante de acciones, algunas las hemos considerado hasta exageradas por los demás, pero acciones que van encaminadas a buscar controlar el tema del cuidado de la salud, pero al mismo tiempo lograr la recuperación de la economía, porque pues ya no aguanta el hecho de tener cerrados los diversos negocios, las empresas. Entonces, lo que decíamos aquí es, tú me llevas a un esquema de color distinto a lo que está ocurriendo realmente en la población y además me amenazas con el hecho de ponerme denuncias o de castigarme por buscar el bienestar de la gente. No nos parece adecuado, me parece que es un esquema que no cabe en este momento en el país y lo que queremos es que haya pues, diálogo, que nos coordinemos mejor, que esto sea considerado, porque al fin y al cabo esto va en la búsqueda de mejorar el nivel de vida del pueblo. Y yo he oído al presidente López Obrador decir claramente, vayan a los restaurantes, vayan a diferentes espacios, apoyen la economía de la gente, vayamos en la epidemia está bajando. Entonces, pues no hay coincidencias entre esos comentarios y una amenaza para no apoyar a tu gente, ¿no? Sino cuídate a ti mismo ante una denuncia y no importa lo que a la población le pasa. Pues me parece que es un tema absolutamente equivocado y que requiere de diálogo y coordinación. Y yo espero que se dé. Los siguientes pasos han sido muy, muy buenos. Ojalá que así sea. Sí, escuchaba que la ministra en retiro, Sánchez Cordero, habló y pues mejoró el ambiente de cómo se había venido presentando. Pero ¿qué dijo después de esos argumentos que usted hace y que hicieron los
gobernadores de todo el país. ¿Qué hizo el señor López-Gatell? ¿Cómo reaccionó? Reaccionó bien. Luego, por la noche, hizo comentarios ya mucho más adecuados. No cambió mucho la postura de la responsabilidad local, y esa la entendemos todos, pues somos gobernadores, no otra cosa, pero pues me parece que no era la forma. Ojalá que haya un mayor razonamiento de este tema, que el semáforo sea mucho más real a lo que pasa en la región. Te digo, pues si yo aquí tengo 2 semáforos, desde la Ciudad de México, tratar de entender lo que pasa en Isla Mujeres, en Cozumel, en Carrillo Puerto, me parece que está totalmente fuera de la realidad, que ven un número total con el que ni siquiera todos estamos de acuerdo, en el que yo veo opacidad en la forma en la que se llevan las variables del semáforo, que las he reclamado de manera directa además, no porque estén mal, sino porque yo también tengo un grupo de expertos tan buenos como ellos mismos y que no coincidimos en las formas que se están llevando a cabo para generar los colores, por lo menos en Quintana Roo. Y la denuncia penal, ¿cómo fue que surgió denuncia penal contra los gobernadores que no acaten o cómo fue? No fue precisamente así, pero se habló de responsabilidad que puede llegar a lo administrativo, civil y penal en caso de no coincidir con los colores del semáforo nacional y el semáforo local.